Gracias, diputado. Diputado Delfrade tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Nosotros vamos a acompañar el proyecto tal como fue presentado, vamos a votar a favor del proyecto, pero quería hacer una reflexión sobre todas estas cuestiones que se han debatido en torno a la presentación del proyecto, especialmente por el contexto en el cual estamos viviendo. Nosotros el día martes participamos con muchas ganas en el debate, en la interpelación con los ministros de Justicia Silberstein y el ministro de Seguridad Puyaro. Expresamos allí lo que creímos que teníamos que expresar, pero aquí en el recinto, en medio del debate que hoy se está dando a nivel político acerca si la llegada o no de fuerzas federales a la provincia de Santa Fe va a determinar un beneficio inmediato a la situación, a mí me parece que allí hay que observar algunos detalles que nosotros acabamos de presentar, mejor dicho, esta semana, el martes, presentamos un proyecto en relación a la presentación que hizo el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, la semana pasada, cuando lanzó el programa, el plan Argentina sin narcotráfico. En ese plan, cuando el presidente Mauricio Macri realizó esa presentación, volvió a esgrimir la idea de la guerra contra el narcotráfico. Y en ese sentido nosotros queremos expresar una preocupación fundada en la historia latinoamericana de los últimos 40 años. El concepto de guerra contra el narcotráfico es un concepto que comienza a incorporarse a partir del año 1988, cuando Ronald Reagan lanza la idea de la guerra contra el narcotráfico. Después eso se recicla a partir del año 2000, cuando el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en octubre del 2002, lanza también la idea de la guerra contra el narcotráfico, pone la idea además de la emergencia en seguridad nacional, algo que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hizo a través del decreto 228 del 21 de enero de este año, en donde aparece la necesidad de esto de la coordinación de fuerzas federales con fuerzas provinciales. Desde el 2002 en adelante, ese plan, que se llamó Plan Colombia, se repitió en México en el año 2006 a través de lo que se denominó el Plan Mérida. Luego se aplica en Brasil, en la última etapa del gobierno de Lula y la primera etapa del gobierno de Dilma Rousseff, con un agregado muy difícil para la democracia, que fue la habilitación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, para que se metan en las favelas. El resultado hoy, concretamente, es que la primera exportadora de cocaína de América hacia Europa es Colombia. Y tiene 20.000 muertos, la mayoría de esos muertos, chicas y chicos menores de 25 años de sectores populares. El segundo exportador de cocaína de América hacia Europa es Brasil. Ya también denunciando a 20.000 desaparecidos está denunciando Brasil por esta aplicación. Y el tercer exportador de cocaína de América hacia Europa es la Argentina como país. Por eso me parece muy importante señalar que en medio de todo este reclamo social por la cuestión de la seguridad, no caigamos en las viejas recetas conocidas de la famosa idea de la guerra contra el narcotráfico, que termina siendo funcional a controles sociales sobre la juventud de los sectores populares. Porque ha pasado así en la historia del mundo. La primera ley que surge en el mundo para castigar el negocio de lo que después se va a denominar narcotráfico se hace después de que Inglaterra sembró de opio a China, se conoce en la historia como las guerras del opio, y a partir del año 1902 se incorpora la primera legislación contra el narcotráfico. ¿Y cuál era lo que había que castigar? El opio. Pues ya lo habían metido y había servido para la dominación de los principales puertos que tenía China. Nosotros pusimos la primera ley contra estupefacientes en el año 1926 en la Argentina, y después en esa historia ya más contemporánea nuestra, sufrimos, como sufrió toda la patria grande de América Latina, cuando el 1 de julio de 1973 Richard Nixon creó la DEA, que supuestamente era el organismo estatal norteamericano para que su pueblo no sea tan consumidor. La realidad hoy, más de 40 años después, que el principal país por cantidad de habitantes y demografía con mayor consumo son los Estados Unidos.
pero sirvió como domesticación y disciplinamiento de América Latina. Nosotros introducimos la legislación, la ley 20.771 de octubre de 1974, cuando se murió Perón, a meses de que se había muerto Perón, propuesto nada menos que por José López Rega, ministro de Bienestar Social y nada menos que el impulsor de la AAA. ¿De qué sirvió esa ley en contra de los estupefacientes? La ley 20.771, justamente para incorporar la idea de la guerra contra el narcotráfico y la incorporación de las fuerzas federales en los territorios provinciales para lo que terminó siendo después el disciplinamiento social. Después vino la dictadura, se incorporaron otras legislaciones vinculadas a esto de las drogas peligrosas. Los tipos de la dictadura se reciclaron en democracia, esto nos pasó acá en la provincia de Santa Fe, el que investigaba narcotráfico, el Beto Llanola, había sido uno de los integrantes de la patota de FESET y se habían reciclado en democracia. Lo cierto es que después entramos en la década del 90 y cuando el doctor Menem asume la presidencia de la Nación, con todo lo que fue el consenso de Washington, en septiembre de 1989 aparece la ley actual, la 23.737. Esa ley, hija del consenso de Washington, también hablaba de la necesidad de penalizar fundamentalmente a los consumidores y de buscar esa beta. En el año 2005 aparece la ley de narcomenudeo y como recién se mencionó esta cuestión del narcomenudeo y aparece como una opción que están adquiriendo distintas provincias, la ley de narcomenudeo, que es la 26.052, lo único que hizo fue duplicar la cantidad de presos y de presas que tienen hoy las cárceles federales en todo el país. Y el negocio del narcotráfico sigue igual, con un problema aún mayor que tiene que ver con lo social. Hay muchísimas mujeres, mamás presas, porque justamente tienen en la idea del narcomenudeo, de la venta en la mínima expresión, nada más que una herramienta para tratar de empatarle al fin de semana. Así que en medio de este contexto, en medio de las protestas sociales, hechas las observaciones críticas que nosotros hicimos el día martes frente a los ministros, sin periodistas, también lo que nosotros queremos observar desde aquí, desde el Frente Social y Popular, cuidado con lo que proponemos como idea supuestamente superadora, que es la llegada de Gendarmería al territorio nacional, porque es la misma Gendarmería la que deja entrar a toneladas de cocaína por la cordillera. Y yo no sé por qué efecto mental extraño se produce que la gran expectativa de nuestro pueblo es que la Gendarmería va a solucionar los problemas que la policía no ha podido solucionar. En todo caso hay dos problemas, tanto las fuerzas de seguridad nacionales como también los problemas que tenemos nosotros que enfrentar con las fuerzas de seguridad provincial. Así que frente a esta idea, más que nunca me parece que hay que ser muy concretos, muy certeros y muy precisos. Los delitos que hoy conmueven a nuestra población son los delitos que menos incidencia tienen. Esto es totalmente contrario a lo que nuestro pueblo cree, pero es la verdad. El robo seguido de muerte es solamente el 12% de los homicidios que se producen en Rosario, en Santa Fe, en la provincia. Pero claro, tienen una connotación simbólica tan fuerte cuando te dicen mataron a uno por robarle el celular. Entonces, a partir de esa ilógica o de esa irracionalidad, provoca una reacción de búsqueda de justicia, de seguridad, y muchas veces también hemos escuchado más pedidos de venganza que de justicia. Me parece que tenemos que ser muy sinceros a la hora de pensar las soluciones, que la llegada de Gendarmería de por sí no explicó para nada la expectativa de nuestro pueblo. En el 2014 nosotros tuvimos 264 homicidios en Rosario. La Gendarmería llegó el miércoles 9 de abril de 2014 y en el 2015 tuvimos de homicidios 250, solamente 14 menos del 7% de homicidio. La expectativa sobre la Gendarmería Nacional no tiene nada que ver con los resultados que ya produjo Gendarmería. Así que en medio de esta discusión política en la cual todos estamos de alguna mente metidos, cuidado con estas cuestiones, porque las leyes que tienen que ver con el narcomenudeo o la llegada de fuerzas federales son alentadas por los contextos en donde generalmente lo que primero hay son ajustes, hay mayor cantidad de despidos, hay mayor urgencia social y la guerra
contra el narcotráfico no se resuelve, este es un problema eminentemente social. Nada más, señor presidente. Gracias.